bienvenidos a esta sesión inicial del Seminario Universitario de la Cuestión Social, ahora incorporado al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, como se los anuncié el año pasado. Saludamos a lo que aquí me dicen que es el público virtual. Yo espero que no sea virtual, sino real, pero comunicado con nosotros a través del internet y que acude a nuestras sesiones ya desde hace varios meses. Muchas gracias por estar con nosotros. Como hemos hecho en otras ocasiones, en otros años, vamos a recibir esta vez al doctor Gonzalo Hernández Licona, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que como ustedes saben o deben saber, es una institución, es un organismo del Estado mexicano instituido por la Ley de Desarrollo Social y que tiene como responsabilidad, bueno, como su nombre lo indica, evaluar los programas de política social y al mismo tiempo ofrecerle a la sociedad y al Estado estimaciones periódicas sobre la pobreza en México y otros fenómenos quizás más profundos, como es el de la desigualdad a lo largo del tiempo. Es su mandato. Y nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de examinar los frutos, los productos de este trabajo del Consejo, que está formado por un conjunto pues, muy distinguido de académicos y de investigadores profesionales en torno al tema desde hace ya varios años. Gonzalo, de hecho, se considera, y nosotros lo consideramos como miembro de nuestro seminario de la cuestión social, y me da mucho gusto que de nuevo, y en particular ahora que iniciemos nuestros trabajos del año con la presentación de Gonzalo. Hemos discutido por un buen tiempo los temas de pobreza, la metodología para estimarla, los criterios para evaluar su evolución, etc. Lo hemos hecho en varios años. Pero ahora le pedimos a Gonzalo que, sin menoscabo de abordar esta temática central, pudiéramos entrar al tema, al que no hemos entrado mucho, aunque lo hemos hecho, de los programas en materia social del Estado mexicano y la opinión que el Coneval ha generado en torno a estos programas. Y esa es la idea de esta sesión. Gonzalo, te agradecemos que hayas podido estar con nosotros en esta sesión inaugural del seminario y pues bienvenido y muchas gracias. Te escuchamos, como siempre, te escucharemos y luego pues abrimos la mesa para escuchar intervenciones, comentarios, críticas y al final tú tendrás la palabra. Muchas gracias. Entonces decíamos por la hospitalidad a la UNAM, por hospitalidad del seminario, gracias a Rolando, a Leonardo, a Mario Luis, y siempre es un gusto estar aquí. Y pues a nombre del Coneval, a nombre de los consejeros del Coneval, aquí Fernando Cortés es uno de los miembros y está representando al resto de los consejeros del Coneval. Yo voy a presentarles este informe de evaluación de la política de desarrollo social que dimos a conocer hace poco. Y les platico en primer lugar del contexto del informe y por qué el informe. Como ustedes saben, lo decía Rolando, el Coneval hace regularmente mediciones de pobreza del país, de los estados, ahora los municipios. Permanentemente tenemos evaluaciones de programas, de políticas, y esto lo hacemos de manera regular. Unas son cada año, otras son cada 2 años, como la mención de pobreza. Y ahora lo que hicimos, como lo hicimos en el informe pasado de 2008-2009,
que también aquí presentamos, por cierto. Este ejercicio es un ejercicio un poquito de corte de caja, de cómo, utilizando la medición de pobreza, utilizando las evaluaciones recurrentes que hacemos, vemos y hacemos un diagnóstico general de la política de desarrollo social. ¿En qué rubros se ha ido bien? ¿En qué rubros no se ha ido tan bien? Y hay retos importantes. Y por lo tanto, el objetivo principal de este corte de caja, llamado Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, es, en este año tan importante de decisiones de política pública, dar un marco para que esas decisiones de política pública que tomarán actores muy relevantes este año, desde ahora hasta diciembre, digamos, que tengamos un nuevo encargado del Ejecutivo. No solamente encargado del Ejecutivo, tenemos diversos gobiernos de estados que van a cambiar del titular. Vamos a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores completamente nueva, algunos, por supuesto, presidentes municipales. Entonces, es un año en donde creemos que dar a conocer al público y a esos actores un poquito del diagnóstico de cómo estamos vale mucho la pena. Por supuesto, los actores diferentes toman ideas de muchos otros lados y el Coneval como mandato es como uno de sus mandatos es cómo todo lo que hacemos podemos contribuir a mejorar la política pública. Y por eso es este informe, que por cierto haya sido enviado al Ejecutivo, al Congreso actual, a los gobernadores actuales e incluso a los 5 precandidatos a la presidencia que teníamos hace un mes. Teníamos 5, ahora nada más tenemos 3, más uno que se va a acumular esta semana. En fin, hoy ¿no? Sí. Bueno, pues, ahí tenemos otro candidato. Bien, entonces, aquí me van a ayudar a pasar las diapositivas. En general, si ustedes ven el informe que ya está en la página del Coneval, van a ver que este es el esquema general. La lógica es esta: analizar la evolución de las condiciones económicas en México. Esos son datos que la mayoría no son del Coneval, son del INEGI, son, en fin, Banco de México. Poner el contexto de cómo estamos, luego la evolución del desarrollo social con las mediciones, no solamente de pobreza, sino algunas otras, y luego directamente entramos a la evaluación de las políticas de desarrollo social, y lo que hicimos fue dividir las diferentes evaluaciones en rubros que tienen que ver con las dimensiones de la pobreza que la propia ley nos marca. Entonces nos parece muy adecuado que, ya que tenemos una medición de pobreza con varias dimensiones, pues que la evaluación de programas y políticas esté mucho más apegada a esas dimensiones que nos marca la ley, porque si no, más bien porque así podemos entablar una relación creemos muy fructífera entre las áreas de evaluación y las áreas de medición de pobreza, y no tener más bien dos áreas que no se hablen o que no tengan nada que ver. Entonces, hoy esa ventaja la tenemos por parte de la ley y es lo que estamos haciendo. Luego, algunos temas transversales, más allá de las dimensiones de la pobreza, y luego conclusiones y recomendaciones. El documento es más o menos largo, por lo tanto, pues no voy a entrar a detalle a muchas cosas, simplemente diré lo más importante y después, con preguntas y respuestas, seguiremos completando lo que nos pueda haber hecho falta. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó a nivel de economía del país? Bueno, en 2009 tuvimos una crisis económica que empezó en 2008. Tuvimos también una volatilidad desde 2007 de los precios de los alimentos, y estos dos elementos afectaron de manera muy importante el poder adquisitivo del ingreso. Son dos temas que han sido, si me lo permites, coyunturales y que han afectado, pero también en el Coneval reconocemos que además del tema coyuntural que nos afectó y que redujo el PIB casi 6.3% en el 2009 y que todavía estamos sufriendo ese problema aún ahora, el desempleo subió y no ha bajado a los niveles que tenía antes de 2008, 2009.
También hay que reconocer que México tiene un problema estructural de crecimiento económico. Si uno ve el largo plazo, el muy largo plazo, y luego uno puede ver también periodos posteriores, del 1950 al año 2010, el crecimiento per cápita anual promedio fue de solamente 2% en el país. Hubo décadas con mayor crecimiento, los 70s, 60s, pero digamos, si uno ve el largo plazo, ese ha sido el desempeño bastante pobre, bastante mediocre de la economía mexicana. Y si bien es cierto, y esto es parte de las conclusiones del trabajo, que no hay que a lo mejor ser muy expertos para hacerlo, pero lo subrayamos porque a veces se pierde, más allá de los programas sociales, que hay que mejorarlos, que algunos son mejores que otros, que podemos reforzar muchas cosas, un país donde el crecimiento económico es muy bajo, donde la creación de empleos es muy baja, donde la productividad y los salarios prácticamente no se han movido en varias décadas, difícilmente será un país que pueda afrontar no solamente la reducción de la pobreza, sino afrontar y mejorar las variables de desarrollo social más importantes. Entonces, a pesar, por lo tanto, del tema coyuntural, pues el tema de largo plazo está ahí. Un mercado laboral con baja productividad, salarios bajos, en fin. La siguiente, pongo dos ejemplos. Esta es la evolución del ingreso laboral per cápita, que es una medición que tenemos cada trimestre, en donde deflactamos el ingreso laboral que nos reporta la encuesta de ocupación y empleo con la canasta. Es el ingreso que reportan los... Acuérdate que la encuesta nacional de ocupación y empleo es una encuesta que se dedica al tema laboral, y la pregunta básicamente es: usted en su trabajo principal, incluso en el secundario, ¿cuánto ganó el mes pasado? Entonces ahí captas de todo. Ahí captas incluso a quien tiene un trabajo por cuenta propia, pero que trabajó por cuenta propia, entonces no es estrictamente salariado. Hay patrones de cuenta propia y, por supuesto, hay asalariados formales e informales. Como es una encuesta de hogares, pues se capta a toda la población, y esto está deflactado con los precios de la canasta alimentaria, no solamente con índice de precios, no solamente con inflación. Y aquí vemos pues el escalabro que tuvimos en el 2008-9. A lo mejor se estabilizó a principios de 2011, pero no hemos retomado en poder adquisitivo del ingreso laboral en términos de comida, de alimentos, de la canasta que el Coneval ha creado. No hemos regresado, por supuesto, como se puede ver en la gráfica, a los niveles que teníamos en 2007, 2006 incluso. Entonces, este elemento, es decir, cuando aquí dijimos, hace ya un tiempo, cuando aquí presentamos la medición de pobreza, enfatizábamos que no era de extrañarse que la pobreza hubiera aumentado cuando tú ves esta gráfica en donde el ingreso de las familias bajó tanto, a pesar de que hubo avances en otras dimensiones. La siguiente, por favor. Y esta gráfica, que es una gráfica, no es de coyuntura, es la gráfica que decíamos que se refiere más a largo plazo. Aquí tenemos países selectos. México, el rojo, el que está más abajo. Tenemos Chile, Portugal, España, Corea del Sur, Japón, Irlanda, y vemos el PIB per cápita en largo plazo. Y México estaba más o menos ahí a la par en 1950 con algunos de ellos, incluso mayor en algunos países como Corea del Sur. Y 60 años después, que no es tanto tiempo tampoco, ¿no? Nos rebasaron pues por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Y hoy el PIB per cápita de México es a la mitad o una tercera parte o incluso menos de algunos de estos países, y ese es un elemento que ha estado ahí en México y que no le hemos podido dar la vuelta. Es uno de los retos más importantes, y aquí, por supuesto, el énfasis, uno diría, bueno, es que es un asunto económico. Bueno, es un asunto económico que es parte del problema social, ¿no? No podemos separar, decir, bueno, lo económico es eso y lo social son los programas sociales. La economía está ahí, la acción de empleos está ahí, y eso le pega directamente a las variables sociales. Es parte de una variable social para muchos, y por supuesto a la pobreza le pega directamente. Una de las dimensiones de la pobreza es el ingreso, y cuando el ingreso no crece,
en largo plazo, pues difícilmente podemos ver que la pobreza pueda bajar mucho en el mediano o largo plazo. La siguiente, por favor. La siguiente. Un resumen del capítulo 2. Ahí vamos ya a niveles, ya a variables más sociales, más directamente sociales, tradicionales. Aquí vemos la evolución de la pobreza. Ya lo dijimos aquí. Lo que pasó en 2008-2010, que es sobre todo la ventana de análisis del informe, es que casi con cualquier, con cualquier instrumento que uno vea, ya sea encuestas, ya sea el censo, uno ve incrementos de cobertura de servicios básicos en prácticamente todos los estados de la República. Uno ve ya sea rezago educativo o acceso a los servicios de salud definidos como derecho a biencia, esperanza de vida, calidad de la vivienda, servicios en la vivienda, agua potable, electricidad, pisos firmes. Esos elementos han venido creciendo no desde 2008 o 2010, desde hace varias décadas, al menos un par de décadas. Esos elementos, como son parte de la medición de la pobreza, por supuesto los damos a conocer, ya los dimos a conocer desde julio, pero aquí son parte del informe. Eso estuvo ahí, también hay que reconocerlo, pero pues el problema económico también estuvo ahí, y no solamente se afectó el ingreso, también se afectó la variable, otra dimensión de la medición de la pobreza, que es el acceso a la alimentación. Entonces, directamente relacionado seguramente con el ingreso y con la volatilidad de los precios de los alimentos, en este periodo la carencia de acceso a la alimentación se incrementó, lo cual nos contrajo la economía y por supuesto aumentó la pobreza, a pesar de que disminuyó las carencias promedio de la población en la pobreza. Entonces tenemos una gran ventaja de la Ley de Desarrollo Social al medir la pobreza con varias dimensiones, es que uno puede analizar de mejor manera lo que está pasando y no poner la pobreza en una bolsa única completa. La pobreza subió, pero cuando uno desgrana la pobreza, uno ve con más claridad en dónde están los problemas más apremiantes, y eso nos permite un diagnóstico mucho más fino para reforzar las cosas que han salido bien y, por supuesto, hacer algo con las dimensiones que no han salido bien. Esa es una gran ventaja de esta forma nueva de medir la pobreza que nos pide la ley. La siguiente, por favor. La siguiente. Por grupos, la población, antes, por favor. La población indígena, los niños, adultos mayores tienen porcentajes de pobreza mayores al promedio nacional. Entidades donde creció más la pobreza: Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca, Baja California. Entidades donde creció más la pobreza extrema: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Querétaro. Entonces, otro elemento que permite esta medición es no solamente desgranar la pobreza por sus dimensiones, sino también por sus regiones, lo cual facilita conocer en dónde regionalmente uno puede reforzar los esfuerzos, reforzar las acciones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí va la siguiente, aquí ya es una tabla de todos los estados, no me la voy a saltar. La siguiente. Algo novedoso para este seminario, tampoco voy a profundizar mucho, es que ya tenemos la pobreza multidimensional, como la ley lo pide, a nivel municipal. Es decir, hoy tú puedes entrar a la página del Coneval y ver de los 52 millones de personas en pobreza del país en 2010, cómo se reparten por estado, y adentro de cada una de las 32 entidades, cómo se reparte por los 2.456 municipios del país, con lo cual yo creo sin duda, salvo que me corrijan porque conozcan más que nosotros, que algunos de ustedes seguramente tenemos el mejor diagnóstico de pobreza que hemos tenido en el país por muchos años, porque ya conocemos cada dimensión: la educación, el acceso o falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a la salud, cómo está el nivel en cada municipio del país, con información para 2010. Y por ejemplo, la siguiente, ese es el mapa de México, que no es que sea completamente desconocido. Sabíamos cómo estaba la pobreza con la parte de ingresos. La siguiente. Pero por ejemplo, una cosa que salta aquí, y no siempre es tan evidente: estos son los 10 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema. En Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca tenemos a Mixtla Altamirano, a San Juan Cancuc, a Coicoyán de los Flores, a Cochuapa, Metlatono, que en Guerrero.
Y la siguiente es los 10 municipios en donde hay más personas en pobreza extrema del país. La primera es la incidencia. En casi todos estos municipios de la primera gráfica son municipios en general pequeños, en general rurales, con mucha población indígena y en donde la incidencia de pobreza es cerca del 96% de la población está en pobreza o en pobreza extrema, algunos de ellos. Y estos, los verdes, son en donde más número de personas en pobreza extrema hay. Ahí el porcentaje de pobreza no llega al 80%, ni siquiera puede llegar a veces al 60%, pero ahí el número es lo relevante. En Ocosingo, Chiapas, en Las Margaritas, en Acapulco, en León, en Toluca, en Juárez, en Iztapalapa, en Puebla, en Ecatepec de Morelos, tenemos grandes números de pobreza y son realidades distintas. Una realidad es los municipios más pequeños, más rurales, más alejados, más indígenas, con porcentajes del 90-95% de pobreza, y municipios más urbanos, más grandes, con la problemática del número de personas en pobreza. Son dos retos bien importantes de la política de desarrollo social. La siguiente, por favor. Bien, entonces, decíamos, presentamos en el informe un avance en cobertura de servicios básicos en general en muchos rubros, pero también tenemos claridad que hay retos al interior de esas dimensiones, porque no basta con tener más cobertura. También hace falta, como sabemos evidentemente, la calidad de esos servicios y lo que le llamamos el acceso efectivo a los servicios. No es lo mismo tener una cobertura acelerada en salud por parte del Seguro Popular, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con la calidad del servicio? ¿Qué hacemos con la dotación de medicinas? ¿Qué hacemos con la dotación o el equipamiento de hospitales, en donde los retos siguen estando ahí? En el caso educativo, por ejemplo, se vio una reducción del rezago educativo, pero no tanto de los adultos, digamos, los adultos que no son todos aquellos mayores de 15 años, ¿no? Los que ya no van a la escuela, pero que tienen un rezago educativo porque no tienen o primaria o secundaria. Ahí la reducción, si es que ha sido bastante lenta. Es más bien como inercial, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, del INEA es bien chiquito.